expuestos por la portavoz de Izquierda Unida. Lo primero que en mis notas subrayaría es una frase con la cual estoy totalmente de acuerdo y que debe ser, creo yo, el emblema de la próxima legislatura. No vivimos tiempos de recetas, ha dicho. Vamos a comprobarlo en la práctica. No tengamos, por lo tanto, demasiados a prioris en las políticas, sí en los fines, en los objetivos con los cuales concuerdo, como no podía ser de otra manera. Y no podía ser de otra manera porque si no hubiéramos concordado en los fines básicos a obtener, no hubiéramos llegado a firmar el acuerdo que firmamos el día 4 de julio. Y efectivamente, dije ayer y me ratifico hoy en que es preciso iniciar esta legislatura como el inicio de un nuevo ciclo político, una nueva forma de llevar a cabo las políticas, una nueva forma de gobernar en suma, y no habrá más de lo mismo. Sí habrá más de lo mismo en cuanto a los objetivos a alcanzar. Y en el repaso bastante exhaustivo para el tiempo en que he estado en el uso de la palabra, de las cuestiones que afectan a nuestra comunidad, subrayaré simplemente algunas que me parece que son necesarias en este debate. En primer lugar, la ampliación de competencias. Hemos firmado un acuerdo, como candidato he expresado lo mejor que he sabido ese acuerdo sobre la conveniencia para esta comunidad de ampliar sus competencias. Y distinguiría dos cuestiones aquí. Una cuestión política, en la cual estoy completamente de acuerdo con las palabras de doña Isabel Vilallonga, y una cuestión técnica, a la que dedicaré apenas unos minutos. La cuestión política no se va a plantear solo en esta Asamblea, somos conscientes de ello. Aquí puede haber hasta unanimidad, y espero que la haya, en cuanto a ese objetivo político. Sin embargo, la solución de ese problema, conseguir esas transferencias, depende de las Cortes españolas, es decir, del Congreso de Diputados y del Senado, donde se sientan algunas fuerzas más de las que aquí nos sentamos, y desde posiciones y de representaciones distintas. Y hay una serie de fuerzas, aparte de lo que tenga que opinar y opine el Gobierno Nacional y el grupo que lo sostiene en el Parlamento Nacional, que es el Partido Socialista Obrero Español, hay otras fuerzas que todavía yo no he escuchado. Y esas fuerzas, no nos engañemos, van a jugar un papel determinante en ese acuerdo nacional o acuerdo de Estado que yo creo que es necesario para llegar a conseguir lo que aquí queremos conseguir. No nos engañemos en ello. El pacto constitucional costó mucho. Este título octavo, que es el que ampara la existencia de las comunidades, costó mucho. No es precisamente su redacción ha sido tan criticada precisamente porque costó mucho redactarlo. Y esto va a costar su tiempo. No basta con nuestra voluntad. Desgraciadamente, no basta con nuestra voluntad. En cuanto a las cuestiones que ha subrayado y que vuelvo a señalar sobre la necesidad de un pacto por la industria, estamos de acuerdo en los objetivos también, no tanto en la visión de la situación de la industria en Madrid en este momento, que me parece preocupante, pero que si tomamos los datos tal como son, desde 1982 aquí, al momento actual, el empleo en la industria, poco, pero ha crecido. Ha cambiado toda la piel del tejido industrial, o gran parte de ella. Yo no tengo la sensación pesimista, ni debo tener, respecto al futuro de la industria. Ahora, que no sea pesimista no quiere decir que en este preciso instante una serie de empresas están pasando por situaciones graves. Y curiosamente, esas situaciones graves no aparecen demasiado en los medios de comunicación, no aparecen demasiado en la preocupación de la opinión pública madrileña. Solo parecen preocupados aquellos que más directamente se ven afectados. Y hago la solemne promesa, si salgo elegido en la votación que se celebrará esta tarde aquí en esta Asamblea, de incrementar nuestra preocupación como gobierno, también para hacernos eco político
y público de esas dificultades. Es bastante triste que empresas emblemáticas que hay en Madrid, no las voy a nombrar, emblemáticas, que llevan muchos años, que forman parte de la tradicional cultura industrial de Madrid, se vean ahora en unas situaciones difíciles, lógicas o no lógicas, y los madrileños no nos estemos enterando. Y sin embargo sí nos enteramos de la última amenaza, del último grupo corporativo en la empresa de transportes A o en la empresa de transportes B. Es bastante triste. Respecto a la política asistencial, no entraré en un debate sobre la política asistencial en Estados Unidos, que desde luego si comparáramos los gastos de un ayuntamiento como el de Nueva York con los gastos que tenemos aquí en España, nos llevaríamos las manos a la cabeza, es decir, la diferencia es abismal. Y sin embargo, se perciben efectos perversos en la política asistencial. Y los primeros que tenemos que denunciar esos efectos perversos somos aquellos que defendemos ideológicamente esa política asistencial. Y debemos denunciarnos y autocriticarnos también, indudablemente. Entre otras cosas, porque a veces las políticas asistenciales dan saltos y se llega a tener vivienda de promoción pública si uno ingresa menos la familia de tanto. Y hay saltos injustos. Habría, y eso en el programa de viviendas sociales propuesto por el Gobierno Nacional está ya contemplado, no puede haber un salto de ese tipo, porque entonces lo que se está ocurriendo en el caso de la vivienda y en otros es que grupos intermedios, capas medias, están siendo expulsadas por un lado del mercado y por otro lado de cualquier política asistencial, entre comillas lo de asistencia. No estoy contradiciendo nada de lo dicho por la portavoz, pero sí que estoy llamando la atención sobre un hecho fundamental. Y el IMI no se puede convertir, el ingreso madrileño de inserción o de integración, no se puede convertir en un sistema de beneficencia nuevo. Yo creo, lo dije ayer, que es mucho más importante la cantidad de familias o de personas que pasen por ese programa y acaben fuera de ese programa que el contabilizar día a día cuántos están cobrando una parte de ese programa. Insisto, no es lo más importante. Digamos que es la percha que nos servirá para atraer hacia el programa y por lo tanto atraer hacia políticas de integración a familias o personas que están en la marginalidad o que se han visto expulsadas hacia la marginalidad. Tengan ustedes en cuenta que la parte más importante de este programa es hacia mujeres que se encuentran abandonadas, solas, con cargas familiares y con unos niveles educativos bajísimos. No es la marginalidad clásica, estamos ante una situación de expulsión. Por lo tanto, creo que lo importante será saber cuántas de estas mujeres han encontrado un empleo o cuántas de estas mujeres han conseguido un título educativo, cualquiera que sea, etc. Es mucho más importante que el que se reciban todos los meses 30 o 40.000 pesetas, sinceramente. En cuanto al medio ambiente, es cierto que es necesaria una normativa. Si queremos crear más parques o queremos crear una ley de medio ambiente, hagámoslo. Luego habrá que conservar y habrá que gastar. Y en cuanto a la normativa, permítanme que diga algo que es obvio. Las leyes o las normas por sí mismas no resuelven el problema. Hoy leo en el periódico que Madrid se ha debido convertir de la noche a la mañana en una de las ciudades, en uno de los periódicos de Madrid, en una de las ciudades más limpias de España. Ha sido milagroso. Ojalá sigan los milagros. Yo de todas formas veo basura en las calles. Pero bueno, digamos, demos un voto de confianza al nuevo Ayuntamiento de Madrid, porque si empieza con ese optimismo estoy seguro que va a tener unos grandes éxitos. Pero, fíjense ustedes, hay una normativa antigua en el Ayuntamiento de Madrid que se mantiene naturalmente sobre ruidos. Nadie hace caso de esa normativa. Es decir, que la normativa es útil como discurso cultural, pero en la práctica o ponemos un guardia detrás de cada motocicleta o de cada gritón de por las noches en el centro de Madrid, o seguirá habiendo ruido. Dicho en otras palabras, todo lo que se haga en cultura ciudadana, en pedagogía ciudadana,
va a salir más barato y más eficaz en algunos aspectos de lo que se llama contaminación atmosférica en parte o contaminación ruidosa que la propia normativa. Madrid, la región de Madrid y la ciudad a la que me estaba refiriendo, tiene un nivel educativo más alto que Inglaterra. Sin embargo, su nivel educativo cívico es ínfimo comparado con el que tienen los londinenses o los ingleses en general. Creo que por ahí también tendríamos que trabajar un poco. Y voy a ir terminando mis comentarios a la intervención de la portavoz de Izquierda Unida sobre Telemadrid. Yo no he hablado de la privatización parcial de Telemadrid, pero a nadie se le ocurrirá que cualquier televisión pública o privada, toda su producción va a ser producción propia. Creo que en este momento, honestamente, como presidente de la comunidad en funciones y como espectador, que hay programas de Telemadrid que no tenían que hacerse privadamente. Y creo también que se pueden hacer programas para Telemadrid privadamente. Miren ustedes, Telemadrid, entre otras cosas, usted lo ha dicho, tiene un equipo de profesionales, aquí nos acompañan algunos, que tienen una característica, que son de una edad media envidiable. Precisamente, para defender esos puestos de trabajo, es preciso tener mucho cuidado en cuanto a la viabilidad económica de este proyecto. Precisamente para defender esos puestos de trabajo y la fijeza de esos puestos de trabajo. Entre otras razones, en este momento las televisiones públicas en Europa están pasando por una crisis gravísima. Y no se va a escapar Telemadrid. No se va a escapar. O se dimensiona adecuadamente esta televisión o tendremos problemas muy serios de reconversión industrial en muy corto plazo. No se puede tirar, lo dije ayer, con pólvora del rey en este asunto. Usted dice autofinanciación. De acuerdo, pero todos los estudios que se presentaron en su día para la creación de Telemadrid decían, no se preocupe usted láncense, que en 3 meses esto es rentable. Luego era 1 año, luego 3 años. No, mire, ¿cuándo va a ser esto autofinanciado? Lo tendremos que discutir aquí, si ese es el criterio. Autofinanciado no quiere decir que la Comunidad de Madrid, la institución, no tenga que pagar las primeras inversiones, pero las más baratas que se pueda. En segundo lugar, que programas que son de interés público y que por lo tanto tienen un interés comercial bajo, tengan que estar subvencionados por la comunidad o por el ayuntamiento X que los quiera hacer o por el Servicio de Salud Nacional que los quiera hacer. Estoy de acuerdo, pero los ingresos corrientes y los gastos corrientes tendremos que decir en algún momento cuándo se tienen que igualar y hacer un plan de viabilidad en este sentido, sin ningún pánico por parte del Gobierno ni de la Asamblea, pero con firmeza en cuanto a la gestión. Ahora que el problema es pequeño, no cuando el problema no tenga solución. Y termino. En una democracia, efectivamente, en un sistema proporcional, puro, como es el que tenemos en Madrid, en las elecciones autonómicas, pues se producen a veces mayorías absolutas y otras veces no se producen mayorías absolutas y hay que llegar a acuerdos. Ahora bien, me permitirá, señora Vilallonga, que esos calificativos genéricos de que las mayorías absolutas son esclerotizantes y rutinarias, creo que los 3 grupos aquí presentes les hubiera gustado muchísimo obtener esas rutinarias mayorías absolutas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Muchas gracias. Gracias, señor Leguina.